tengamos todo, se quede la prueba, ¿no? Bueno, más que nada se quede el registro por si alguien lo puede revisar después. Bien, entonces, la clase de hoy, la que tenía pensado que fuera de alguna forma asincrónica, dado que básicamente nos quedan 9 clases, 3 semanas nada más para terminar este semestre. Entonces, quisiera que alguna de esas clases fuera asincrónica. La que más se presta para esto es el tema del día de hoy, porque es un tema, si bien sí es importante, pero es un tema que después de que lo hayamos cubierto, ya después nos seguimos trabajando con las derivadas y me interesa más darle continuidad a ese tema de derivadas, ¿no? Así que eso sí lo vemos presencial, todas las aplicaciones que pueda haber, máximos, mínimos, máximos con restricción, que serán los operadores de Lagrange, y son lo que con eso básicamente terminamos, ¿no? Entonces, esta parte, como les digo, sería la que más presta, ¿no? Ahorita, déjenme, por ejemplo, empiezo a compartir y, bueno, todavía no, bueno, ya ahorita se van a ir compartiendo unos enlaces en el Classroom y van a ver, bueno, unas opciones. Déjenme ver. Empiezo a compartir la pantalla para... No, primero voy a compartir esto y luego me voy al Classroom, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a ver, bueno, ya tenemos definidas bien las funciones de varias variables. Como les había comentado, vamos a enfocarnos en las que el dominio esté en R2, ¿no? Es decir, el plano XY es el que vamos a mapear a una tercera variable que le vamos a llamar Z, ¿no? Para poder graficar en 3 dimensiones. Por ejemplo, aquí les pongo un par de funciones que tienen esta característica. Son funciones que dependen de X, Y, F, y G también depende de X y Y, ¿no? Esta tiene esta forma, seno de X cuadrada más Y cuadrada entre X cuadrada más Y cuadrada. Se fijan, tiene respecto de una función que ya habíamos estudiado en una variable, que era la conocida función sinc, ¿no? Para los que la hayan escuchado hablar. Y tenemos otra función que en lugar simplemente aquí hago un cociente, en una la resto y en otro normal lo sumo, ¿no? Y tiene 2 características diferentes estas gráficas, ¿no? Por un lado, si se fijan aquí se ve todo bonito, todo suave. Yo si me quiero aproximar, déjenme el cambio el color, note mejor. Si me quiero aproximar por esta línea a este punto, no hay problema. Si me quiero aproximar por acá tampoco, me puedo aproximar por aquí. Y por cualquier dirección que yo quiera me puedo aproximar y no hay problema. El problema es cuando me voy a esta gráfica, ¿no? Aquí se ve que es como si tuviera una tela como pellizcada, ¿no? Y si se fijan y si se acuerdan, habíamos dicho que eso es lo que generalmente nos complica cuando saquemos límites, ¿no? Ahí en esa como pellizcamiento no sé cómo me estoy acercando. Por un lado, si yo me aproximo por esta dirección, pues sin problema me puedo ir moviendo. Aquí lo mismo pasaría si me aproximo por esta dirección. Creo que ese color tampoco ayudó mucho. El problema es si me aproximo por acá, ¿no? Déjenme lo pongo acá. Si me aproximo, creo que está peor. Bueno, verse. Si me aproximo por acá, ya no sé, porque por un lado aquí sí me estaba aproximando a un punto bien claro, y aquí no sé qué pasa con esos pliegues que tengo, ¿no? Lo mismo va a ser de este lado, ¿no? Aquí, digo, no lo vemos. Intente graficarla en su casa para que lo puedan rotar y tengan un mejor conocimiento de la superficie, pero no se ve hacia qué punto me estoy aproximando, ¿no? Entonces, este es el tipo de superficies que nos vamos a encontrar y que queremos estudiar, ¿no? Obviamente nos van a interesar más este tipo de superficies que podamos estudiar más fácilmente que estas, ¿no? Pero entonces, lo que tenemos es que nos podemos aproximar tanto como queramos aquí al 0, por cualquier trayectoria, en este caso y en este caso. En este caso se ve que, pues si mi límite es igual a 1, se ve que me aproximo, lo puedo definir muy claramente que ese valor va a ser 1. Este de acá vamos a decir que no existe, porque yo no puedo calcular el límite, no sé cómo me estoy aproximando, qué valor es el que tengo cuando me aproximo por aquí, ¿no? Tengo ahí un comportamiento muy extraño, ¿no? Aunque por aquí me pueda aproximar o por acá, por este lado y por este lado se ve extraño, ¿no? Entonces, ese es el tipo de superficies que nos van a interesar, ¿no? Entonces, la forma de denotarlo, pues igual como ya lo habíamos puesto, va a ser esta. Directamente tenemos entonces que el punto X, Y se aproxima a un punto en particular A, B. En este caso es la función X, Y y se aproxima al límite L, ¿no? Es como lo vamos a denotar. Y esta es la definición importante con la que vamos a trabajar, ¿no?
Vamos a decir que cuando tengamos dos variables en el dominio, si el límite existe cuando esto se acerca a este punto, entonces lo escribimos como habíamos visto, ¿no? Y eso, ya una definición más formal, nos podemos ir a deltas y épsilon, ¿no? Que decimos entonces, para un número épsilon mayor que 0 y un delta mayor que 0, entonces yo puedo, esta es la parte importante, ¿no? En la definición, en una dimensión o cuando tenemos funciones de una variable real, nada más pensamos en el dominio cómo nos aproximamos a un punto, ¿no? A lo mejor lo podríamos hacer por la izquierda o por la derecha, pero directamente al punto, ¿no? Aquí como estamos en dos dimensiones, yo tengo que utilizar la definición de vectores, ¿no? Entonces quiero que esa diferencia entre esos dos puntos sea muy chiquita. Por eso es que tomo esta definición que sabemos que me está diciendo la distancia entre dos puntos, ¿no? Y esa distancia yo quiero que sea menor que delta. O sea, voy a hacer en una región muy chiquita, por ejemplo, aquí, en esta figura que tengo acá abajo, yo quiero en una región muy chiquita tomar un punto, obviamente que esté dentro de el dominio, y yo lo que voy a asegurar es que cuando agarro un punto dentro de esa región, me va a mapear un punto también que está muy próximo al límite. Exactamente es la decisión. Y ese límite le voy a asignar un intervalo que tenga una distancia de 2 veces épsilon, ¿no? Para que sea más fácil de trabajar, ¿no? Esa es la definición de épsilon y delta para una variable, y si se fijan, exactamente igual a dos variables, simplemente lo adaptamos a el dominio que ahora estamos trabajando, que tenemos ahora X y Y, ¿no? Y va a ser exactamente lo mismo. Vamos a decir que este límite existe. Aquí lo hacíamos, por ejemplo, para dos variables. Si el límite por la izquierda y el límite por la derecha eran iguales. En este caso, como tenemos todo el plano, tenemos que trabajar con una infinidad de trayectorias. Y vamos a decir que el límite existe cuando todas estas trayectorias vayan al mismo límite, ¿no? Obviamente, como te estoy pensando en una infinidad, en esta definición es más sencillo demostrar que algo no existe a que algo existe, ¿no? Porque que algo no exista o que el límite no exista, me basta con encontrar una trayectoria que sea diferente a todas las demás. Para encontrar que el límite existe, tendría que probar una infinidad de trayectorias, que obviamente eso no es posible, ¿no? Para ese caso, se utiliza más bien la definición de épsilons y deltas. En este curso, nada más queremos, bueno, nos interesa más, como siempre, que sea más operativo, ¿no? Nos interesa que tengan el concepto este de épsilons y deltas, pero que más bien pues, se vayan a la aplicación. Por ejemplo, probar diferentes trayectorias. Por ejemplo, y ahí aquí les pongo algunos casos para que vean las trayectorias. Por ejemplo, calcular el límite cuando x, y tiende a 0 de esta función. Entonces nos podemos aproximar de diferentes maneras. Este ya lo vimos en este caso particular, cómo era su gráfica, ¿no? Ese está de aquí, si se fijan. Entonces nos podemos aproximar por diferentes lados. Por ejemplo, me puedo aproximar por este eje, el eje rojo, o me puedo aproximar por el eje verde, ¿no? Que sería lo más sencillo de momento. Luego podría intentar por acá, pero lo más sencillo, pues me aproximo por este eje. Si me quiero aproximar por este eje, vamos a pensar, por ejemplo, que ese es el eje X, ¿no? Entonces estoy tomando que Y es igual a 0. Si Y es igual a 0, pues yo puedo evaluar esta función tal cual, ¿no? X, 0, porque Y es igual a 0, me queda esto, y ya tengo que la función es igual a 1. A esta función, yo le puedo calcular el límite sin ningún problema, y me da 1. No hay nada indeterminado, ¿no? Ahora nos podríamos aproximar por el otro eje. Como les decía, ahora tomamos y igual a 0, es la aproximación por el otro eje, hacemos la sustitución y me va a quedar que eso es igual a menos 1. Si yo calculo el límite, que tampoco tengo ningún problema, nada se me indetermina, en este caso, me da menos 1. Entonces, si se fijan, aquí tuve dos trayectorias diferentes y los dos me dieron diferente límite. Entonces vamos a decir que esta función no tiene límite en 0, porque los límites son diferentes, ¿no? Con diferentes trayectorias. Obviamente este es el caso más sencillo. Si nos aproximamos por límites y ya nos da diferente, pues ya lo hicimos, ¿no? Es algo muy sencillo. Pero podemos tener otros casos, ¿no? Por ejemplo, esta función definida de esta manera. Aquí tenemos XY entre X cuadrada más Y cuadrada. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos aproximamos por el eje X, es decir, cuando Y... Ay, déjenme
lo muevo tantito más, cuando y es igual a 0 y cuando x es igual a 0, ¿no? Es decir, nos aproximamos por el eje y en este caso. Tengo los dos ejes y sacamos los límites, ¿no? En este caso, por ejemplo, si sustituyo el f de x, 0, esto es igual a 0, nada más hagan las sustituciones aquí, esto me queda x por 0 entre x cuadrada más 0, entonces por eso me queda 0, ¿no? Y eso es igual a 0. Saco el límite, obviamente 0. Ahora nos aproximamos por la otra trayectoria, entonces saco f de 0, y me queda exactamente lo mismo. Entonces, pues parecería que sí existe el límite, ¿no? Estos dos límites simples me dieron iguales. Pero vamos a aproximar ahora otra trayectoria, ¿no? Ahora pensemos, por ejemplo, en y igual a x, es decir, nos acercamos por una línea recta con pendiente 1. Lo más sencillo también, ¿no? Empezamos de menos a más, ¿no? Obviamente. Sustituimos directamente, entonces cuando y es igual a x, entonces me va a quedar x cuadrada entre x cuadrada más x cuadrada, y eso, si se fijan, me da un medio. Saco el límite y entonces eso es un medio, por lo tanto no existe el límite, porque ya tenía que estos dos me daba 0 y este me dio un medio. Y así vamos a tener diferentes funciones, ¿no? En algunos casos es más rápido como se puede encontrar la trayectoria que me da diferente valor, en otros no tanto. Esa es la idea, ¿no? Que para probarlo por ¿cómo se llama? Por esta técnica, pues hay que probar diferentes trayectorias. Obviamente, no nos vamos a poner a hacer todas las trayectorias. Entonces, por ejemplo, para los problemas que les pudiera poner en el examen, bueno, no hay examen, ¿no? Si existía un examen, o problemas de la tarea, ustedes pueden quedar hasta una ecuación de segundo grado, ¿no? Por ejemplo, una parábola. Ahorita hacemos un ejemplo con una parábola, pero pueden dejarlo ahí. Si la parábola parece ser que nos da, existen los ejes, existen una línea recta, una parábola, si hasta la parábola nos da que tienen el mismo límite, ustedes pueden decir, parece ser que el límite sí existe y hasta ahí lo podrían dejar, ¿no? Claro, acuérdense que ahorita lo estamos haciendo así nada más por simpleza. En realidad lo que tendríamos que hacer es, o probamos un número infinito de trayectorias, o nos vamos por la definición de epsilon y delta, que ahorita también les muestro cómo se puede trabajar esos problemas con esta definición, ¿no? Pero bueno, así es nada más como la primera aproximación. Acá, por ejemplo, para esta función, nada más le puse aquí el cuadrado, un poquito más compleja, pero igual simple. Vamos a aproximarnos, pues ya no vamos a hacerlo por los ejes porque se ve que nos van a dar, ¿no? Aquí sustituyo un 0 o sustituyo un 0, me va a dar 0, ¿no? Entonces los ejes se ve que me está dando un límite igual a 0. Vámonos por algo un poquito más general. Por ejemplo, nos acercamos con unas rectas con pendientes generales. La pendiente M puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces nada, nos vamos a acercar por una familia de rectas, eso sí, que pasen por el 0, ¿no? Obviamente necesitamos que la trayectoria pase por el punto donde queremos sacar el límite, ¿no? Si no, no tendría sentido. Entonces tenemos una familia de rectas que pasan por el 0, lo sustituimos directamente aquí y sacamos el límite, ¿no? Directamente al aplicar aquí a poner 0 aquí, poner 0 acá, ya no se nos indetermina y yo puedo calcular este límite sin ningún problema. Entonces, bueno, ya tenemos que, en este caso tenemos 3 trayectorias que nos da 0, ¿no? Los ejes y, bueno, de hecho tenemos ya una infinidad de trayectorias. Tenemos los ejes y tenemos toda la familia de rectas con pendiente M, ¿no? Pero ahora, como les decía, pues podemos probar una parábola, ¿no? Directamente pues decimos que cuando x es igual a y cuadrada. También podría ser al revés, ¿no? Cuando y es igual a x cuadrada, es similar, pruébenlo, háganlo a lo mejor como una tarea. Pero aquí, por ejemplo, poniéndolo de esta manera, cuando x es igual a y cuadrada, pongo y cuadrada, y, sustituyo y me va a quedar un medio, ¿no? Entonces directamente vemos que el límite para esta trayectoria es igual a un medio y entonces no existe el límite, ¿no? Entonces digo, es mucho más sencillo demostrar que algo no existe. Ahora, por ejemplo, les dejo como tarea, calculen para esta función o observen o determinen si el límite existe para esta función cuando x, y tiende al 0,0, ¿no? Entonces digo, otra vez, aquí para los ejes se ve que me va a dar 0, en ese no tengo ningún problema. Entonces lo que les pido es que calculen para y igual a mx, para y igual a x cuadrada, o cuando x es igual a y cuadrado. Calculen estas trayectorias, nada más sustituyendo, calculen el límite y vean si se cumple. Solamente para estas, hasta ahí nos quedamos, ¿no?
Pero como les digo, esto sería más formal si lo hacemos con esta definición de epsilon y delta, ¿no? Entonces, vamos a ver este problema, cómo se podría demostrar por este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, sea epsilon mayor que 0, o sea, tenemos un valor que podemos establecer para un intervalo y una delta mayor que 0 también para un intervalo, ¿no? Entonces, con este dibujito que teníamos aquí, que es más fácil de explicar, aquí, ¿no? Entonces necesitamos establecer los puntos que iban en este intervalo, que yo quiero que estén una distancia, esto de aquí, digamos, es el delta, ¿no? Que es lo que le estoy poniendo de delta. Y este intervalo es el de epsilon, ¿no? Entonces yo quiero tomar puntos de aquí suficientemente cercanos al punto A, B, que me manden a puntos en este intervalo. Es lo que queremos encontrar, ¿no? Para lo cual tenemos que calcular, por ejemplo, dado una delta, cuál es el valor de epsilon que podríamos tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso voy a tener que delta lo puedo tomar como un valor menor que x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Voy a calcular cuando el punto es el 0,0, entonces aquí saco eso directamente. X menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, o menos a, y b, como lo tenía, entonces se simplifica a esta forma, ¿no? La raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada es menor que delta, por definición directamente, ¿no? Entonces, si pasa eso, o sea, si tomo un punto en esta región, en ese circulito, yo espero que pase esto de acá, ¿no? Es decir, que voy a tener que mi diferencia de la función con el límite sea menor que epsilon, ¿no? Es decir, que vayan a entrar los puntos en ese intervalo en el eje Z, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo lo podemos trabajar. Podemos tomar directamente aquí como 3x cuadrada, valor absoluto, así es el valor absoluto si es con una línea, entre x cuadrada más y cuadrada menor que epsilon, ¿no? Sí, simplemente para quedarnos con las y positivas de momento, ¿no? Entonces, aquí podemos ver también que en este caso, entonces, x cuadrada es menor que x cuadrada más y cuadrada, porque y cuadrada va a ser un número positivo, ¿no? Entonces, no importa qué tan chiquito sea, le voy a sumar algo, lo que sea, y entonces x cuadrada siempre va a ser menor que la suma de estos dos. De modo que yo lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Nada más así como ir siguiendo los pasos, como lo podemos hacer. Lo escribo de esta manera y entonces, pues obviamente, como yo quiero llegar de alguna forma a esto de acá, pues entonces digo, bueno, esto de aquí lo puedo multiplicar por 3 del lado izquierdo y del lado derecho y por el valor absoluto de y. Entonces me multiplico de valor absoluto de y, valor absoluto de y, y entonces esto de aquí me queda que es menor que 3 valor absoluto de y, ¿no? El valor absoluto lo podemos definir de esta manera, 3 raíz de y cuadrada. Pero esto de aquí, por la misma razón que pusimos esto de acá, va a ser también menor que 3 por la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Directamente nada más como una serie de pasos lógicos lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, ya tengo esto que básicamente me estaba ayudando a definir mi delta. Entonces, por ejemplo, si tomamos que delta sea igual a epsilon entre 3, o sea, yo ya puedo establecer un intervalo muy chiquito, pero voy a establecer que delta sea todavía más chiquito, ¿no? Epsilon entre 3, que sea lo que me está definiendo el radio de mi, o bueno, como la distancia entre los puntos en esa región, ¿no? Y hacemos que se cumpla esto de acá, ¿no? De ahí partí. Es esto que estamos tomando, ¿no? Entonces, esta diferencia, 3x cuadrada por y, entre x cuadrada más y cuadrada menos 0, es, valor absoluto, es menor que esto de aquí. Así directamente ya lo habíamos establecido, ¿no? 3y y es menor que esto de acá, ¿no? 3 raíz de x cuadrada más y cuadrada. Pero esto de aquí es menor que 3 delta, porque así también estoy pensando que se cumple, ¿no? Si esto es menor que delta, entonces 3 veces la raíz es menor que 3 veces delta, ¿verdad? Pero delta, ¿cómo la tomamos? Delta es igual a epsilon entre 3. Entonces, aplicamos la definición de epsilon, de delta, perdón, con términos de epsilon, y entonces ya sé que esto es igual a epsilon. Entonces, 3x cuadrada y entre x cuadrada más y cuadrada, menos 0, o sea, menos el límite, es menor que una cierta epsilon cualquiera, ¿no? Entonces yo podría establecer aquí un valor cualquiera de epsilon, le podría establecer que epsilon igual a 0.1, por ejemplo, y con base en esta
epsilon yo podía establecer la distancia delta, ¿no? Entonces, yo sé que la distancia entre la función y mi límite va a ser menor que 0.1 si delta la escojo, por ejemplo, igual a 0.1 entre 3. Y entonces ahora sí, yo sé qué tan separados o a qué distancia puedo tomar los puntos del 0, o sea, que se cumpla esta diferencia, esta separación entre los puntos, para que siempre vaya a caer ese intervalo. Y entonces, con todo esto, yo puedo concluir que el límite efectivamente es 0 en este caso, ¿no? Pero primero calculando por epsilon y delta. Si fijan, el problema de esta es formal, obviamente esta es la definición más formal que hay, pero el problema que tenemos es que ya tenemos que saber quién es el límite para poder calcular esta diferencia. O sea, aquí ya sabíamos que el límite me iba a dar 0. Y nada más simplemente lo sustituimos y encontramos la definición, la definición de epsilon y delta. Dada una delta, establece una epsilon. En este caso, para la demostración, dada la epsilon, que yo sé que tanta separación quiero del valor de la función al límite, entonces defino una delta, ¿no? Entonces ahora sí yo puedo saber qué tan grande puede ser el paso o de la separación de este punto al que estamos calculando el límite, ¿no? Del 0,0. Por eso, bueno, digo, sí es importante, les digo, esta definición, pero la otra nos puede ayudar un poquito más, la de las trayectorias, ¿no? Calculamos varias trayectorias y encontramos el límite al que tienden. Entonces ya con eso podemos establecer cuánto vale, ¿no? Las dos son importantes, échenles un ojo a las dos, pero enfóquense más a la otra, ¿no? Y aquí les dejo como tarea también moral, bueno, fue más larga esta sección de lo que pensaba, pero como tarea moral que prueben para diferentes trayectorias que esa función no tiene límite. En este caso, fíjense lo importante, es que ya les estoy diciendo que no tiene límite, o sea, de entrada ya saben que alguna trayectoria les tiene que dar diferente, entonces ustedes nada más tienen que buscar la trayectoria que les va a dar diferente. Obviamente no va a ser muchos caminos diferentes, pero bueno, tienen que encontrar eso. Bien, entonces, bueno, les digo, quería que fuera asincrónico esto, ya me hice esto mucho más largo de lo que quería, pero aquí entonces les pongo una forma de ver este tratamiento, ¿no? Básicamente como más o menos sería así muy a grandes rasgos, bueno, cómo podría yo explicárselos. Ahora, déjenme comparto rápidamente, ya nada más para terminar esta sesión, para que se vayan a trabajar. Les comparto bueno, ahí está. Ya está. Sí está esta pantalla completa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, Sí, aquí, sí, gracias. Aquí, por ejemplo, bueno, estas son las notas que acabamos de revisar, estas las pueden echar, el video que vamos a ver ahorita. Y aquí les pongo dos notas diferentes, ¿no? Por un lado, les pongo las notas del libro de Thomas, para que le echen un ojo, lo encontré en español. Y van a ver exactamente la misma definición y cómo aplican las trayectorias, ¿no? Resuelven unos problemas por trayectorias, revísenlo. Bueno, propiedades de límites, que eso me faltó ver, y aquí, bueno, diferentes trayectorias, ¿no? Lo que me interesa, por ejemplo, más de esta, déjenme, lo encuentro. Así, del libro, pues que también chequen la parte de la continuidad, ¿no? Aquí es importante, ya que establecimos cuando un límite existe, cómo este tipo de funciones tienen continuidad y cuando no tienen continuidad. Ya saben que necesitamos que tengan continuidad para poder establecer en la siguiente clase, por ejemplo, la derivada. Con relación a este concepto, del concepto de límite y continuidad, ya establecemos la derivada y ya podemos operar, así como hicimos en funciones de una variable, ya establecimos cuando una función tiene una derivada, cómo lo podemos calcular, y entonces ahora simplemente aplicamos este concepto de derivación, que en este caso va a ser derivadas parciales. Entonces chequen, en este caso, esta definición un poquito más aplicada, como lo ve Thomas y como lo ve Stuart. Y luego aquí les pongo para los más puristas, los que les interese un poquito más ahondar en este tipo de funciones, igual, el tema de límites y continuidad, pero visto con el punto de vista de Marsden. Marsden es el libro que prácticamente el más utilizado en la facultad para matemáticos y para físicos, bueno, creo que también actuarios, ¿no? Pero bueno, todos los que no llevan matemáticas aplicadas es el que llevan, ¿no? Entonces échenle un ojo también si quieren. Aquí me gustó,
porque por un lado empieza hablando de los conjuntos abiertos, ¿no? Lo que les comentaba la vez pasada, cuando un conjunto es abierto, cuando un conjunto es cerrado, cuál es la frontera. Aquí tengo la definición de conjunto abierto. Bueno, a ver si se ve, no se ve tan mal. Aquí lo estoy viendo un poquito, el escaneado un poquito feo, pero bueno, ya si lo abren y lo ponen, ya aquí se ve un poquito mejor, ¿no? Entonces, para que vean el concepto tal cual, ¿no? Si es importante, son un poquito de conceptos un poco más topológicos si nos ponemos muy puristas, pero bueno, que los conozcan también estos intervalos, ¿no? Y estos conjuntos, ¿no? Porque también nos van a servir, en un futuro a lo mejor les sirve para definir otras cosas, ¿no? Entonces, chéquenlo, aquí Martens obviamente se va más, aquí está la frontera definido, que ya le establecimos, son los puntos que van a estar en la orillita, ¿no? Y aquí empieza con los límites, que les digo, aquí se va a ir más, obviamente, hacia el caso, déjenme acelero esto, bueno, ahí para que lo chequen con calma, se va más hacia encontrar las épsilos y deltas, ¿no? Se va a la definición más formal y no tanto a las trayectorias. Entonces, otra forma de verlo, ¿no? Entonces, bueno, revisen los dos, nada más para que tengan completa la definición, pero nos vamos a ir más que nada, como les comentaba, a esta definición por trayectorias, ¿no? Que la tengan bien claro eso, y ya, la siguiente clase trabajamos con límites. Y con relación a esto, por ejemplo, esta tarea correspondiente a esta semana, por ejemplo, esto ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Encontrar el dominio de las funciones y calcular el mapa de contornos, ¿no? Aquí el programa, ya saben, el programa que ustedes consideren mejor para graficar, ese va a ser el bueno. Si les gusta hacer más formales o más de bajo nivel, bueno, bajo nivel entre comillas, pues pueden utilizar Python o algo así para graficar. Si quieren utilizar matemática, Wolfram, o Maple, WX Máxima, para los que les gusta el código libre, pueden utilizar cualquier programa que les guste para graficar, ¿no? Pero que se vea claro, ya saben, ¿no? Las diferentes proyecciones en X, en Y y en Z, ¿no? Los planos que nos ayuden a visualizar de mejor estas gráficas, ¿no? Esta es la que es la más interesante, chéquenla, para que la vean, ¿no? La que les decía la famosa silla de montar. Y luego de aquí es encontrar el límite de las siguientes funciones. Obviamente, en este caso lo que quiero es que busquen trayectorias, ¿no? Busquen trayectorias, a ver si esta hace que en algún punto encuentran una trayectoria que sea diferente, pues ya, saquen que el límite es diferente. Y lo que va a ser interesante, por ejemplo, en este problema, en esta tarea, yo creo que es el problema tal vez más difícil que hay en la tarea completa, es este de aquí, porque si se fijan, aquí tenemos un límite de 3 variables, X, Y y Z. Entonces tenemos que ver cómo, obviamente nos podemos aproximar por los ejes sin problema. Si nos acercamos por el eje X, que Y y Z sea igual a 0, y así nos vamos por los diferentes ejes, ¿no? Pero obviamente queremos una trayectoria un poco más general que los ejes, y en el caso de que esas nos dieran iguales. Entonces tienen que ver cómo podrían, por ejemplo, aproximarse por una trayectoria recta al punto 0,0,0, ¿no? En el espacio de 3 dimensiones. Eso va a ser lo importante, ¿no? Cómo pueden hacer esa aproximación en una trayectoria recta en 3 dimensiones. Y ya la aplican directamente aquí y van a ver, ¿no? En general, si no mal recuerdo, estos problemas, ninguno de los límites existe. Ese como que ya se los doy como un hint, chéquenlo, y nada más tendrán que buscar entonces una trayectoria que les salga diferente. Y ya, estas problemas 4 y 5, para los que no hayan escuchado nunca de las derivadas parciales ni trabajado con ellas, ya vamos a ver, por ejemplo, el próximo miércoles, que es sencillo trabajar con ellas, no es mucho complicación, ya entendiendo el concepto. Obviamente, siempre empezar a trabajar con ellas luego es un poco complicado mantener en mente quién estamos manteniendo a quién vamos a mantener constante, sobre quién estamos derivando, cositas ahí sencillas, pero vamos a ir trabajando con ellas, ¿no? El concepto como tal no es difícil, ya que se entendió el concepto de límite y continuidad, ¿no? Eso es lo que nos está estableciendo, lo que nos está dando las bases para que podamos después sacar todas las derivadas como estamos acostumbrados a sacarlas, ¿no? Y cuando hicimos cálculo de una variable, fue exactamente de esa forma, ¿no? Primero establecimos los límites bien y la continuidad, y luego ya derivamos sin problema. Creo que de aquí, de lo que recuerdo de ustedes, ninguno tiene problemas para sacar una derivada simple, como les he dicho, ¿no? La derivada de x cuadrada ya sin problemas, ¿no? Y hasta funciones más complejas. Pero todo eso está sustentado en los límites y en la continuidad.
Bien, entonces ya, para no hacerlo más largo, porque no quería que fuera tan largo esta sesión de video, entonces los dejo a que vayan a revisar esas notas, las dos que les compartí ahí, revisen bien cómo se puede trabajar con las épsilos y deltas, con las trayectorias, y el miércoles que entra, ya ahora sí, ya no tendremos más clases asincrónicas, el miércoles que entra nos vemos para empezar a definir las derivadas parciales. Bueno, a menos que tengan alguna duda, entonces el día de hoy ya serían libres. Va, muchas gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Profesor, yo tengo una pregunta. Entonces, para cuando queremos ver que no existe con que una de las trayectorias ya no sea igual a las otras, ya con eso, ¿verdad? O sea, no se tiene que demostrar como que Sí, todas no. son diferentes o nada más con una, ¿no? Sí, Y sea no, tú llegas diferente a a otra. una, la primera. O sea, si por Ajá. ejemplo, como lo hice aquí en este primer problema que les puse, si tú llegaras y te acercaras por los ejes, lo más sencillo que puede ser, y ya te quedan diferentes, ya concluyes eso, ya no tienes que probar nada más porque ya son diferentes, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, el problema es cuando te empiezan a dar iguales. Si te acercas por los ejes da igual, si te acercas por una línea recta da igual, si te acercas por una parábola y da igual, entonces tendrías que ir buscando trayectorias más complejas que puedan ayudarte a ver si no existe. Pues por eso te digo que es más difícil demostrar que un límite existe a que un límite no exista, porque te podría seguir a una infinidad de trayectorias. Por eso es que también les decía, aquí nos vamos a quedar hasta segundo orden. Si en la tarea, por ejemplo, ustedes se aproximan, vamos a pensar en el problema 3A, si ustedes en el 3A se aproximan por las rectas, por una recta con y igual a mx, por ejemplo, o por una parábola y les da igual, ustedes pueden concluir ahí que parece ser que la función sí tiene límite y es lo que les dé, ¿no? Supongo que sería igual a 0 en este caso. Ahí lo dejamos, pero por cuestiones más prácticas en este momento, ¿no? Si fuéramos formales, tendríamos que probar más trayectorias, ¿no? Y si todavía somos más formales, en realidad la forma correcta sería encontrar una épsilon dada una delta. Ok, está bien, muchas gracias, profesor. Dale, de nada. De nada, hasta luego, nos vemos. Nos vemos, profe, espero se recupere. Adiós. Gracias. Hasta luego. Dale, hasta luego.